médico adscrito. Está bien. Bueno, buenos días. Vamos a hablar del tema de TAVI. Bueno, como contenido vamos a ver un poquito de introducción e historia de cómo se fueron desarrollando estos dispositivos. Otra parte va a ser de qué están conformados estos dispositivos, cuál es su estructura, cuál es el material con el que están hechos, las indicaciones para que se implanten estas válvulas, la valoración para que un paciente sea candidato o no, así como los diferentes tipos de abordajes que existen, el manejo anestésico en este tipo de procedimientos, las complicaciones y unas breves conclusiones. Bueno, como introducción, pues TAVI son las siglas para Transcatheter Aortic Valve Implantation. Tenemos que la estenosis aórtica degenerativa, vamos a ver que es la valvulopatía adquirida la valvulopatía adquirida mayor en la que va a estar presente en la población mayor en los países desarrollados, cosa contraria como es aquí en México, que es principalmente por enfermedad reumática. Tenemos que la prevalencia en estos países desarrollados, vamos a tener que la prevalencia es hasta en pacientes mayores de 75 años hasta en un 4.6%. Inclusive está descrita que a partir de los 65 años, entre un 2.5% ya los pacientes presentan algún grado de estenosis degenerativa. Tenemos que, cosa característica de este tipo de patología de la estenosis aórtica, pues que en estos casos que el tratamiento médico no va a modificar el curso de la enfermedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que un paciente que ya tiene estenosis aórtica severa, lo único que le va a tener impacto en la mortalidad es que se opere. Tenemos que la población portadora de estenosis aórtica pues tiene múltiples comorbilidades. A partir de esto, de que tiene múltiples comorbilidades, pues los va encasillando en pacientes que son de alto riesgo para un recambio valvular aórtico quirúrgico. Y es justamente en este rubro donde surge las TAVIs. Entonces, al ser portadores de varias comorbilidades y además tener un riesgo quirúrgico alto, esto está descrito que hasta un 30% de los pacientes que tienen estenosis aórtica severa pues están fuera del alcance quirúrgico. Entonces en ese 30% es en los que se empieza a investigar la aplicación de TAVI y es en los que se han hecho pues estos estudios. Entonces tenemos que la comparación de TAVI versus recambio valvular aórtico quirúrgico en pacientes de alto riesgo, y está bien descrito que la mortalidad pues es mucho menor en los que se les hace el recambio valvular por TAVI que en los que se hace de forma quirúrgica. Un 7.4 versus un 16%, prácticamente el doble. Entonces, porque es lo que les decía, de que en este tipo de pacientes pues no hay el tratamiento médico no tiene repercusión en el curso de la enfermedad, porque tenemos que, como les comentaba, aproximadamente hacia 65 años es cuando los pacientes comienzan a presentar síntomas. Pueden ir desde angina, síncope o ya datos de insuficiencia cardíaca congestiva, de acuerdo a cómo debuten, ya sea con angina o en el peor de los casos con insuficiencia cardíaca, pues la sobrevida por años va a ser menor. Y justamente es lo que aquí demuestra. Tenemos aquí el porcentaje de sobrevida, mientras no tengan, aunque a pesar de que tengan estenosis aórtica, pero mientras no mantengan síntomas, pues la sobrevida es pues completa del 100%. Sin embargo, una vez que debutan ya sea con angina, la sobrevida pues disminuye a 5 años. Cuando debutan con síncope, la sobrevida es a 3 años, y una vez que debutan con datos de insuficiencia cardíaca, pues cae drásticamente, ¿no?, a una sobrevida aproximadamente nada más de 2 años. Bueno, ¿cómo surgen las TAVIs? Lo primero que está descrito es tecnología de transcatéter valvular. Sin embargo, los primeros descubrimientos, experimentos no se hicieron justamente en válvulas aórticas.
Los primeros que están descritos son hacia el año de 1982 y 1984, con valvuloplastía a nivel de la tricúspide y de la mitral. Posteriormente, esto da pie a que se hagan valvuloplastías, pero con balón. Eso es hacia el año de 1986. Ya posteriormente, hasta el año de 1996, el doctor Krivier fue el pionero en hacer este tipo de procedimientos y ya empiezan a diseñar las TAVIs, sin embargo todavía en modelos nada más experimentales en laboratorio. Y esos son como los primeros dispositivos que se empiezan a formar. Era prácticamente nada más, pues sí, para emplearse a partir de lo que ellos se planteaban como la causa de más bien la condición en la cual se encontraba la válvula aórtica. Es a partir de la cual empiezan a hacer como estos primeros diseños de estas estructuras rígidas como anillos similares a las estructuras de los stents, y ya acoplándole a válvulas de diferentes tipos de animales que ahorita vamos a ver que pues siguen permaneciendo en su conformación. Bueno, como les comentaba, entonces el primero en hacer este tipo de procedimientos fue el doctor Alan Krivier. Este es el año al inicio de los 90, empieza pues a desarrollar todo este tipo de experimentos. Hacia 1999, esta empresa que se llamaba Percutaneous Valve Technologies hace la adquisición y le empieza a financiar al doctor Krivier para que ya empiece a hacer sus experimentos con mayores recursos y con nuevos materiales. Y a partir de ahí fue hasta el año del 2002 cuando se está descrito la primera TAVI ya aplicada en humanos. Y esta primera TAVI que se logra es con un abordaje transeptal, que ahorita más adelante les voy a hablar de los diferentes tipos de abordajes, y en este caso pues el primero que está descrito es a nivel de una pequeña incisión, una toracotomía, en el cual pudieron a través del septum implantar la válvula aórtica. Hacia el 2004 la empresa Edwards adquiere pues sí los primeros que la patentaron, que fue los de Percutaneous Valve Technologies, y ya a partir de ahí se empieza la carrera por desarrollar nuevos materiales para el desarrollo de estas válvulas, y hasta el 2005 surge la empresa de Corval Company, que es la competencia en el sentido de que en los dispositivos TAVIs existen la que es expandible con balón y la que es autoexpandible. La que es expandible con balón es la que proporciona Edwards, y la que es autoexpandible es la de Medtronic Corval. ¿Actualmente cuál es la más usada? Las que están más escritas son las de Edwards, las de balón expandible. No, las más usadas son las autoexpandibles, las Evolut. Pues de los estudios que ahorita están como justamente para que ya se salen de las indicaciones, más bien en las que están siendo pioneros para nuevas indicaciones en pacientes de riesgo moderado de estenosis aórtica severa o inclusive ya en insuficiencia mitral, son las de Edwards, que también hay justamente que lo que sospecha, bueno, lo que no hay un grado de recomendación fuerte para a lo mejor estenosis aórtica moderada, justamente porque los que los están financiando todo esto son los de Edwards. Pero por todo lo que leíste, ¿cuáles eran las implicaciones? Las de Edwards. Bueno, yo creo que leíste todos los estudios financiados por Edwards. Ahorita hablas. Y aquí más o menos pues una línea del tiempo de cómo se fueron desarrollando todos estos dispositivos, desde unos muy rudimentarios con estructuras pues sí que parecen ser muy abrasivas, hasta las más recientes, que son justamente esta, que es la de la autoexpandible, o las de balón expandible. Bueno, estos dispositivos, como les comentaba, los dos principales son los de Edwards y los de Medtronic.
La de Edwards es la expandible con balón, la de Medtronic es la autoexpandible. ¿De qué está hecha la expandible con balón? Es un stent de una aleación de cromo con cobalto, por un lado, mientras que la de balón expandible es de nitinol. Esta es una aleación de níquel con titanio. ¿Qué característica le posee este nitinol? Que es a temperatura ambiente es muy maleable, sin embargo una vez que entra a temperatura corporal se vuelve rígida. Entonces la característica que le permite que sea moldeable mientras se implanta, y una vez que está implantada se pueda mantener en su sitio de implante. Tenemos también que la de Edwards es una válvula tricúspide hecha de pericardio bovino, mientras que la de la de Medtronic es de pericardio porcino. ¿Qué prótesis en qué tamaños están disponibles? Mientras que las de Edwards son 23, 26 y 29 milímetros, y las de Medtronic en 26, 29 y 31 milímetros. Entonces, desde aquí va a ser muy importante hacer una adecuada valoración para ver qué tipo de válvula es candidato cada paciente. Ahorita igual en la valoración les voy a comentar como de los diámetros que se consideran pues hasta normales, tanto de los senos de Valsalva, la raíz aórtica, hasta inclusive la altura de los senos coronarios, el grado de calcificación. Todo eso es muy importante porque va a repercutir en el pronóstico o en las complicaciones que puede presentar un paciente en los que se les implanta una TAVI. Para estos dispositivos igual, el diámetro de los French del catéter por el cual se implanta cada uno son similares, 16, 18 French. Sin embargo, cuando se hace un abordaje transapical, la única que está descrita que se puede aplicar en este abordaje es la de Edwards. Requisitos anatómicos, lo que les comentaba, un anillo aórtico, está recomendado si son Edwards entre 18 a 24 milímetros, mientras que para las de Medtronic, las autoexpandibles, son al menos un poquito más grandes, desde 20 milímetros hasta 29 milímetros. La distancia o la altura de los senos coronarios, pues es muy importante que sea al menos mayor o igual a 10 milímetros, mientras que para la altura de los senos de Valsalva, esto requiere sobre todo para las de Medtronic. Como es una estructura más alargada, esto es muy importante porque si no se adquiere al menos con esta longitud, pues la válvula, por ser más larga, pues va a ocluir los senos coronarios. Y de igual manera, para colocar el catéter, en el caso de que sea un abordaje periférico, pues se requiere que esté escrito que al menos sea de 6 milímetros la arteria por la cual se va a implantar. Bueno, aquí gráficamente, esta es la expandible con balón. Este es el catéter en el cual se hace como todo el viaje a través de la aorta y se fija previa a su expansión, y esta es la que les comentaba, la autoexpandible. Pues como pueden ver, sí es una estructura más larga, y es justamente por eso que tiene diferentes características. Más bien, el paciente debe de cumplir ciertas características para que sea candidato a una u a otra. Pues igual nada más para aquí comentarles esta característica de este tipo de válvula, la que es de balón expandible, es una válvula que no es recuperable. ¿A qué se refiere con esto? Una vez que se infla ya no se puede mover del sitio donde se ha liberado, cosa contraria de la de Medtronic, en la cual sí, previa a su liberación todavía se puede desplazar. Los anillos recomendados que les comentaba, estos son para anillos más pequeños, las de balón expandible. Las de Edwards también están descritas que se pueden ocupar en insuficiencia, sin embargo siempre y cuando haya de antemano una estenosis severa, cosa contraria a las de Medtronic. Estas por lo contrario se pueden aplicar en casos de insuficiencia, no es la recomendación principal, pero se puede.
De igual manera la Edwards se puede aplicar en un abordaje transapical cuando hay alguna patología a nivel de toda la aorta, cosa contraria de la de Medtronic, que sí está contraindicado que se ocupe en pacientes que el único abordaje es transrectal. El seguimiento de estos pacientes se ha visto en los estudios pues que es hasta 5 años, mientras que para los de Medtronic nada más se ha visto que tienen una duración de 3 años. Y en el caso de las de Edwards, la necesidad de marcapasos en el postquirúrgico es menor a comparación de las de Medtronic, las autoexpandibles. Bueno, con respecto a las indicaciones, vamos a ver que lo principal pues es una selección adecuada de los pacientes. A pesar de, como vimos en las clases previas con esta Dafne, los pacientes que son candidatos a recambio valvular aórtico con estenosis severa, hay algunos que mientras no se consideren de alto riesgo, la recomendación es recambio valvular quirúrgico, no una TAVI, a pesar de que pareciera ser menos invasivo. Los estudios demuestran que su sobrevida es mejor con recambios valvulares quirúrgicos. Entonces, esto prácticamente está indicado en pacientes con un riesgo quirúrgico alto. Entonces tenemos pues, los criterios que ya había comentado esto Dafne. La estenosis aórtica tiene que ser severa, ya confirmada, con los parámetros que ya hemos comentado: áreas valvulares menores a 1 centímetro, en el caso de que sea indexada menor a 0.6, con gradientes medios arriba de 40 milímetros de mercurio. También tiene que ser, es muy importante que los pacientes tengan la estenosis más, aparte ya tengan síntomas agregados. El análisis del riesgo quirúrgico es lo que la mayoría de las guías establecen, que sean riesgos quirúrgicos altos, estos valorados con el EuroScore y con el STS, y de igual manera que tanto la evaluación para la esperanza y la calidad de vida sea mayor al menos de 1 año. De igual manera, la factibilidad y exclusión para la TAVI, pues tenemos la factibilidad que obviamente sea realizada, que el centro lo pueda realizar por un lado, y por el otro lado que también los médicos que lo van a realizar que sean médicos capacitados y que tengan pues sí experiencia en su colocación. Y ahorita vamos a ver las contraindicaciones para que un paciente pues se pueda realizar este tipo de procedimientos. Entonces, ya bien descrito, en pacientes con estenosis aórtica de leve a moderada, no se ha visto que a los pacientes que se les haga un recambio valvular en estos estadios de estenosis aórtica tenga una mejor sobrevida. Entonces, a pesar de que ya presentan la enfermedad, si es muy específico y que sean pacientes con estenosis aórtica al menos severa. De igual manera, pacientes asintomáticos es una contraindicación para que se lleve este tipo de procedimientos, que la esperanza de vida sea menor a 1 año, que el paciente sea candidato a recambio valvular quirúrgico, lo que les comentaba, que el paciente, si tiene los dos, obviamente ya tiene la estenosis aórtica severa, si no tiene contraindicación para uno quirúrgico, a pesar de que la TAVI sea menos invasivo, al paciente le va a ir mucho mejor con el recambio valvular quirúrgico que si se le realiza la TAVI. Los diámetros del anillo aórtico, si el hospital a lo mejor solamente cuenta con las expandibles con balón, si tiene un anillo aórtico menor a 18 milímetros o que sea mayor a 25, pues también va a ser una contraindicación, o cosa contraria, si son las válvulas autoexpandibles, si son anillos aórticos menores de 20 milímetros o que sean mayores a 27 milímetros, pues igual se contraindica que se les realice este procedimiento. Otra, que la raíz aórtica esté dilatada, que sea de mayor a 45 milímetros, a nivel de la unión sinotubular. Asimetría en la calcificación valvular, esto sobre todo porque al momento de que se hace la valvuloplastía, el anillo no queda de forma homogénea, y al no quedar de forma homogénea lo predispone a que esta válvula, una vez implantada, tenga mucha fuga perivalvular. Entonces prácticamente el beneficio que se le otorgaría de hacerle el recambio valvular transcutáneo pues es nulo.
Y por otro lado también que se tenga la presencia de un trombo a nivel del ventrículo izquierdo, a nivel apical. De igual manera, si el paciente presenta alguna de estas... El moderado riesgo no es muy viejo, ¿eh? O sea, yo creo que debe tener como 5 años máximo. ¿De qué? Antes no se incluían para el paciente de moderado riesgo, solo eran de riesgo alto, por ejemplo. Entonces ya ahorita lo pueden llegar a colocar si es que cumple criterios en pacientes jóvenes que no tengan tanta comorbilidad y que sea una estenosis como pura. Anteriormente no se colocaban, desde hace 5 años para acá, lo de vista de la pena ya se colocan en este tipo de pacientes, salvo algunas excepciones. Antes no se colocaban en moderado riesgo. Yo creo que lo que falta también ahí es pacientes que se excluyen totalmente de bomba pueden no llegar a ser candidatos para TAVI. O sea, que por la edad normalmente que tengan alto riesgo y que tengan un alto riesgo neurológico o que le esté contraindicada la bomba por sea un motivo neurológico o no, entonces se sesiona, aunque su USB esté a veces como limítrofe. Entonces se piensa sesionarlo y podría como considerar la TAVI por esa indicación. Sí, de hecho también otra de las contraindicaciones, en algunos los encontré en los artículos, en otros son las pacientes con que la estenosis aórtica sea secundaria a una aorta bivalva. ¿Esto por qué? Porque se han visto en estudios que pacientes con la aorta bivalva, el anillo aórtico no tiene una circunferencia homogénea, sino que pasa lo mismo que cuando es la calcificación asimétrica, que tienen una circunferencia pues más heterogénea, lo que los va a condicionar que la tasa de éxito a su colocación pues no sea la adecuada. Entonces esto era como contraindicación, en algunos lo encontré, en otros no. Sin embargo, de lo más reciente que los apoya que se pudieran aplicar en pacientes con estenosis aórtica que sea de origen bivalva, es que justamente posterior a su colocación se puede hacer una valvuloplastía, lo que permite que se expanda la válvula y a lo mejor esta fuga perivalvular que pudiera quedar en este tipo de pacientes pues no sea tan significativa. Y de igual manera, pues si el paciente, el único abordaje que se tiene va a ser femoral, sin embargo, en el caso de que las arterias ilíacas pues no se encuentren tortuosas o que no sean de un diámetro de al menos 6 a 9 milímetros, pues también lo va a excluir de que se pudiera implantar estas válvulas. O de igual manera que el paciente pudiera tener el antecedente de un bypass aortofemoral previo. En el caso de que presente patología aórtica, pues igual que la aorta presente una angulación severa, porque pues el catéter no se va a poder dirigir de la forma correcta. Que igual tengan ateroma a nivel de largo, de forma severa, que tengan el paciente alguna coartación, un aneurisma de la aorta abdominal con trombo mural, o de igual manera que presenten ateroesclerosis importante de la aorta ascendente. En el caso de que el único abordaje que se quede sea el apical, igual la contraindicación, una cirugía previa del ventrículo izquierdo que requiera el uso de algún parche, que por tomografía presenten el pericardio calcificado, que los pacientes presenten ya algún grado de insuficiencia respiratoria severa, o que el ACPEX ya valorado por tomografía de igual manera no se encuentre de forma alcanzable al hacer la mini toracotomía, que es la que se realiza en este tipo de abordajes. ¿Y qué otro abordaje antes de la pica? Está el axilar, el femoral, igual se los voy a comentar, el axilar, el subclavio, el transaórtico también. Entonces consideran como anterógrados o retrógrados. El único anterógrado pues obviamente es el apical y todos los demás se consideran retrógrados porque van en contra del flujo normal del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto es el diámetro mínimo de las ilíacas para que no lo abordes? 6 milímetros. ¿Y por qué? Justamente es por el catéter del French.
por el French del catéter por el cual se hace el abordaje. ¿No? Entonces, lo mínimo que pedimos es que tengan 6 milímetros y estas que no tengan centímetros de calcio, porque si tienen 6 están en el límite pero tienen demasiado calcio. Sí, es justamente porque ahorita igual se los comento, las guías refieren que justamente así le ponen el nombre HERTIP, porque es un consenso que es tanto cardiólogos, cirujanos, anestesiólogos e inclusive los de imagen los que tienen que hacer la valoración integral del paciente, porque son muchos los rubros que tiene que cubrir el paciente para que sea un abordaje exitoso y disminuir las complicaciones, porque per se pues todo este tipo de pacientes pues son pacientes de alto riesgo y que tienen más comorbilidades. Entonces pues las guías permanecen del 2017, en las cuales pues comparan qué paciente le va a ir mejor, si es ya sea con un abordaje vía TAVI o con un recambio valvular quirúrgico. Pues están desde las características clínicas, los aspectos anatómicos, así como las entidades cardíacas que pudieran igual repercutir en el recambio valvular aórtico. Y fueron las que ya nos comentaba esta Dafne. Desde las características clínicas, sobre todo es el riesgo quirúrgico. Euroscore mayor de 20 o un STS mayor de 10 es la característica que tienen que cumplir estos pacientes. Ya los cataloga en riesgo quirúrgico alto, entonces ya son candidatos a TAVI. Lo comentaba igual el doctor, ya pacientes de mayores de 75 años, está igual documentado que les va mejor con un recambio valvular aórtico vía TAVI. Igual pacientes que presentan ya fragilidad. Con respecto a los aspectos anatómicos, pues tenemos que igual que sean con accesos, si se va a hacer un abordaje retrógrado, ya sea vía femoral, que presenten con los diámetros mínimos que les acabamos de comentar. Igual, que no tengan alguna contraindicación con respecto a lo anatómico. Entonces, lo que les decía, pues sí requiere de un equipo multidisciplinario para que estos pacientes sean considerados para un recambio vía TAVI. Como les comentaba, pues un equipo multidisciplinario pues, requiere tanto de cardiología intervencionista, cirugía, anestesiología y los de imagen. Entonces, en estos pacientes pues se tiene que valorar todo esto: el grado de severidad de la estenosis aórtica, la anatomía y la morfología valvular, la raíz aórtica, los accesos vasculares, si presentan una enfermedad arterial coronaria, la función pulmonar, así como todos los estudios de laboratorio. ¿Y cómo vamos a valorar todo esto? Pues desde los ecocardiograma transtorácico o transesofágico, la resonancia magnética o la tomografía computarizada, el cateterismo, la espirometría y pues obviamente sus estudios de laboratorio. Entonces todo esto, en teoría, un paciente bien protocolizado lo debe de tener, porque es lo mínimo indispensable que se solicita para que este paciente pues sea bien valorado en todos estos aspectos. Entonces, como les comentaba, tiene que ser considerado de un riesgo quirúrgico alto. ¿Esto cómo se valora? Con un STS mayor de 10 o con un Euroscore mayor de 10. Y obviamente pues valorando toda la anatomía de la aorta. Este va a ser representativo, sin embargo ahorita les voy a mostrar las medidas mínimas indispensables que le piden, con especial énfasis a lo que es la raíz aórtica. Sin embargo, pues vamos a ver que si se contempla inclusive desde el abordaje femoral, pues sí se requieren también desde el diámetro de las arterias femorales para que se consideren candidatos a TAVI. ¿De dónde a dónde va la raíz aórtica? Porque muchos me confunden esa parte. Desde el anillo aórtico hasta la unión sinotubular. Hasta ahí nada más, ¿verdad? Después de la unión sinotubular es aorta torácica ascendente y luego sigue el callado bajo aórtico. ¿Sí? Entonces la cardioplegia, por ejemplo, ¿dónde la pone? No, pues no. Pues en aorta ascendente, ¿no? Y todo el mundo dice la raíz, ¿verdad? Entonces
es en aorta ascendente, pero esa es la división. Sigue. Entonces esta es la valoración que se tiene que hacer de tanto de la raíz como de la aorta ascendente. Entonces tenemos que a nivel del anillo aórtico, estos son parámetros, parecieran que son de un margen muy amplio porque son muchas las características que van a determinar tanto los diámetros como las longitudes, tanto a nivel de la raíz como de la aorta ascendente. Está descrito que influye desde la edad, el sexo y inclusive la raza. Entonces, a pesar de que son parámetros muy amplios, aquí se tiene que comparar con las características de la válvula para ver cada paciente a qué válvula es la que le corresponde. En el caso del anillo aórtico, pues está descrito con diámetros del anillo que van desde 20 hasta los 31 milímetros. A nivel de los senos de Valsalva, 29 a 45 milímetros, la unión sinotubular de 22 a 36 milímetros y ya el diámetro a nivel de la aorta ascendente desde los 22 a los 36 milímetros. Y como vimos, pues todas estas medidas pues son importantes porque en el caso de que sobrepase los 46 milímetros a nivel de la aorta ascendente, pues es una contraindicación ya para que un paciente pues sea candidato a TAVI. Y en el caso de la unión sinotubular o de la altura de los senos de Valsalva, pues igual, si a lo mejor el paciente o si en el centro donde se va a realizar el procedimiento pues no se cuenta con la válvula adecuada, pues también vamos a ver que el paciente pues no es lo más indicado que se le lleve a cabo el procedimiento. De igual manera, muy importante, la altura de los senos, que está descrito que tienen que ser lo normal, que se encuentren de 12 a 15 milímetros con respecto a nivel del anillo aórtico. Y el ancho igual de los senos de Valsalva. Perdón, de la altura de los senos, está descrito que debe ser en relación 1 a 2 de la distancia de los senos de Valsalva. Si el seno de Valsalva, en este caso, pues está descrito que mide desde los 29 a los 45 milímetros, la altura de los senos tiene que ser de la mitad, lo normal. Si las válvulas, si el seno coronario donde da origen a la coronaria está menos de 10 milímetros, también es una contraindicación, justamente por esto, porque puede ocluir pero contraindicación para un tipo de válvula, no es absoluta. Sí, para la si se ha puesto TAVI, si presente, he preguntado por qué con los senos a menos de 10 milímetros no se contraindica, y esto es precisamente por el tipo de válvula. Con la de Electronic no se incluye el osmio y con la Sapien sí. Entonces ahí es como, no es una contraindicación absoluta como tal, pero sí, digamos, para tener ese tipo de válvula. Eso es lo que vale mucho. Todas estas medidas están perfectas, qué bueno que las pusiste, porque todo eso vemos nosotros cuando valoramos a un paciente para poner tanto. Entonces, si tiene menos de 10, pues cambiamos de válvula. No es que la desplegamos y no se va a poner. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, la que más se pone es la Evolo, que es expandible, y el faldón que va hacia arriba es muy grande. Entonces, ahí sí pudiera obstruir la coronaria. Lo normal es que tengan las coronarias altas y dices, no, pues tiene 14 milímetros, perfecto, o sea, sin mayor problema. Pero por ahí se van a encontrar coronarias que tengan 8 o 9 milímetros. Entonces esto que estás diciendo es cierto, pero como que parcial, entonces ahí es cuando cambias de válvula. Sí, porque inclusive también el tamaño de los senos de Valsalva refiere que es importante, sí, justamente porque al momento de que hacen la valvuloplastia, pues obviamente no retiran los senos de Valsalva ni lo calcificado. Entonces nada más queda desplazado, como se ven en estos diagramas, y ya los hace todavía más candidatos a que al momento de que queden pues desplazados puedan ocluir o no los ostium de los más bien los senos coronarios. Acuérdense que todas estas no son críticas. Yo creo que todos ya entraron a una implante de válvula
aórtica, vía quirúrgica. Entonces es una piedra, ¿no? Lo que quitan o sea, agarran las pinzas, los tensiones, el bisturí, la tijera y está durísimo. Entonces estos dibujos de aquí están muy representativos porque efectivamente esa piedra nada más impacta y ahí queda. No. Entonces no la quitan. Y cuidado se rompan porque entonces sí tenemos problemas muy severos. Y ojo con lo que te dije también, de que decías solamente cuáles eran actualmente, como que las más usadas, ya la tendencia está cambiando también. Antes usaban puros Medtronic cuando iniciaron, pero tenían como muchas limitaciones también. Es poca la que funcionan ahorita. Ahorita ya también se ponen más autoexpandibles. Y también cuando tener la anatomía como un limítrofe, o sea que quedaste como al margen con las coronarias, hay que anularlas. A veces es una recomendación para que en cualquier incidente que pase, inmediatamente ya puedan evitar que se tape. Porque si a veces no las canulas, que aquí creo que no las canulan, ¿no? No, Casi no. Pero bueno, yo he visto que de repente cuando están en un limítrofe se tapan, sin parten así. Pero tienes que poner incluso ustedes antes de. Aquí pueden ser la válvula de sí. O estar canulados, o sea, cuando están así como canulas y ya si tú ves que el paciente pues está con una triglicemia, se puede colocar un estén. son muy especiales esos casos cuando las coronarias están muy abajo, o sea, son muy especiales esos casos, regularmente no. ¿Por qué? Porque ya no se hace de rutina, pues porque gente experta valora, mide a través de la tomografía todos estos datos. ¿Sí? Entonces ahí es cuando se toma la decisión qué tipo de válvula se va a poner de acuerdo al diámetro que tiene o la distancia que tiene la no válvula a la origen de la coronaria. Y la verdad que son medidas muy precisas, gente ya experta que lo hace. Entonces como que eso ha reducido mucho que tengamos que canular como de rutina. Sí se llegan a hacer, incluso el virus ya se llega a poner, ¿sí? Para que evitar el ciclo. Bueno, con respecto al abordaje, como les comentaba, existen, grosso modo, se pueden clasificar como retrógrado o anterógrado. El único anterógrado pues es el abordaje transapical a través de una mini toracotomía. Se hace la función transapical y se puede colocar el implante valvular aórtico. Y en el caso de los abordajes retrógrados, pues existen 4. Está el transaórtico, transaxilar o subclavio, y también el transfemoral. Pues el que está más, prácticamente tanto el transapical como el transaórtico y el transaxilar, pues sí, recomiendan que sean por médicos pues sí, expertos, solamente por la alta tasa de complicaciones. Y en el caso de los femorales, pues son el que la mayoría pacientes, médicos que no tienen tanta experiencia, pues son con los que se forman y son a los que están más acostumbrados. Y de igual manera se tiene una menor tasa de complicaciones. ¿Por qué en tus contraindicaciones pusiste que del transapical no se hiciera si tenía insuficiencia respiratoria severa? Justamente también por los retractores y también la lesión que pudieran tener en el abordaje. Pero a nivel pulmonar, ¿tuvieran problemas? Pues ahí comentaban que justamente también porque muchas veces no son expertos en el abordaje, pacientes con insuficiencia respiratoria. También aquí hacían, contraindicación de insuficiencia respiratoria severa, porque también la técnica anestésica cambia. En todos los transapicales, pues sí tiene que ser bajo anestesia general. Entonces, bajo anestesia general, un paciente con insuficiencia respiratoria severa, pues lo condiciona a una extubación más tardada, obviamente pues a infección de vías respiratorias. Eran como de las era la justificación a por qué se contraindicaba en pacientes. Un puntito más, anestesia general y qué más. Intubación selectiva.
vas a desinflar ese pulmón para que el cirujano pueda entrar perfectamente ahí por esa vía toracotomía anterior. Si la abre ahí, pues que se va a encontrar luego el pulmón, pues tienes que colapsar. Por eso es que me llamó la atención y que bueno que lo pusiste, porque efectivamente eso es lo que hay que valorar también. Porque va a estar con un pulmón el derecho, el izquierdo lo colapsas y entonces el abordaje se hace en la punta del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Para que hay dispositivos para ese abordaje. Es muy similar como cuando se pone un admin, es prácticamente la misma abordaje. ¿Sí? Entonces por eso es importante esto sí, nada de bloqueo, nada de sedaditos, no es anestesia general. Hay unos reportes de casos. Me llamó la atención que les ponían bloqueos. ¿Cómo que? No, y no. No, puede haber y todo, ¿no? Pero vas a abrir el ventrículo. Hay que chocarlo. Sí, justamente lo que decían que no abordajes quedan más. Igual te los comento en un artículo de a general versus. En el caso inclusive que sea femoral, pues solamente se presentan algunas complicaciones, pues ya está Sí, el paso. Sí. Se ha hecho aquí, necesita. Lo pasan en la corazón. Sí, también por vía axilar, la última hojita, pues Subclavio. subclavio también. Subclavio, Entonces eso es importante. Sí, por eso. Y de verdad que, aunque sea experto, sí hay que tener esas consideraciones. Imagínense con bloqueo del paciente respirando y el cirujano la primera vez que le va a entrar, pues mejor ofrécele toda la garantía de que la visión sea limpia, que no tenga el pulmón ahí estorbando y pues el paciente viendo aguánteme tantito en lo que le abrimos el ventrículo izquierdo, ¿no? Es un mollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esa vaina tiene que pasar, ¿no? Entonces, o sea, así como está aquí en este libro. Sí, justamente si pues eran de las indicaciones se pensaba en un abordaje femoral, pues un paciente que tuviera pues estos trayectos tortuosos pues no le iba a permitir que pues el catéter avanzara de forma libre y pues solamente lo condicionaba que tuviera alguna ruptura desde el simple abordaje. Por eso pues surgen otros o se contemplan otros abordajes como comentábamos, ya sea el transapical, este es en el abordaje transaórtico, a lo mejor en pacientes que tuvieran alguna coartación, alguna enfermedad, pues sí, aortas en porcelana, o igual el que es el habitual, pues el transfemoral. Muy angulada la aorta, exageradamente angulada. Así que angulaciones extremas los reportan. Exacto. Para contraindicaciones de tanto vías axilares o subclavias o femorales. Y pues solamente que cumplan pues estos requisitos, que al menos si son periféricos o retrógrados, que sean diámetros de al menos 6 milímetros y también pues obviamente acorde al tamaño de la válvula que se tiene contemplado. Y es igual pues representativo de que pacientes pues a lo mejor que se encuentren este tipo de aortas pues no van a ser candidatos a que un catéter pues pase por aquí por todo el daño que pudiera ocasionar. La liberación de toda esta placa pues puede condicionar a embolismo, entonces pues el abordaje que en estos casos estaría indicado pues sería el transeptal. O de igual manera que tuvieran enfermedad en la aorta ascendente, también los condiciona que ya no se considera un abordaje femoral o subclavio, sino que sea pues acá serían candidatos a un abordaje transapical. Bueno, comparado a los 4, en el transfemoral, pues es, como vimos, menos invasivo, es el abordaje más común. El requisito mínimo para la introducción del catéter, pues que sea un diámetro de la arteria femoral
mayor o igual a 6 milímetros. De forma inicial, cuando se desarrollan estos dispositivos, eran catéteres grandes, están escritos los iniciales, eran de 24 French. Actualmente la tendencia es que estos catéteres son mucho de menor diámetro, ya son de aproximadamente 16 a 18 French para su abordaje. De lo que está más descrito es que este abordaje, pues los pacientes pudieran llegar a tener mayor fuga paravalvular. ¿Esto por qué? Porque al estar más distal a la implantación de la válvula aórtica, pues limita su liberación exacta. En el abordaje transaxilar se recomienda que ahora todo esto ya se ha disminuido, porque ya las mediciones son más exactas, el personal ya tiene más experiencia. O sea, por ejemplo, este artículo veo que es del 17, ahorita ya son 4 años más, entonces ya esta pues ha disminuido demasiado. Incluso el abordaje para nosotros ya cambió también mucho. Antes todos nos poníamos al ecocardiograma transesofágico para ir guiando también de que no hubiese la fuga paravalvular postemplar o lesión unical. Sí, bueno, a pesar de que sí es un procedimiento que es relativamente nuevo, pues digo, el primero está escrito en el año del 2002, los avances que pues sí se han hecho sí han sido, pues sí, mucho, pues grandes en comparación al tiempo que no ha sido tan. Entonces, de igual manera, pues en el transaxilar es una menor distancia para colocación, lo que lo condiciona igual a menos complicaciones a lo mejor que pudieran ser de fuga paravalvular. En el transaórtico, por obvias razones pues es más invasivo, se requiere de igual manera de esternotomía para hacer la colocación del catéter y posterior liberación. Este va a estar indicado en pacientes con enfermedad ilofemoral, como vemos que a lo mejor no cumplieran con el diámetro mínimo requerido o que igual tuvieran ya calcificación importante a nivel de la aorta ascendente y descendente, y igual que tuvieran alguna contraindicación para el abordaje transapical. En el caso del abordaje transapical vamos a tener que este es más invasivo, va a estar indicado en pacientes con aorta en porcelana. Obviamente, por ser más invasivo, es la función directa hacia el ventrículo izquierdo, pues existe un mayor riesgo de ruptura atrial, la formación de algún pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo y de igual manera deterioro de la función del ventrículo izquierdo. Obviamente, pues por lo mismo también al ser más invasivo lo condiciona a mayores complicaciones, que sobre todo van a ser el sangrado y el deterioro de la función tanto ventricular como respiratoria. Hablar un poquito de las características de los tipos de válvula más comunes. En este caso, la expandible con valor, vamos a ver que es una válvula que, como les había comentado, hecha de una aleación de cromo con cobalto. Los stents tienen una longitud desde los 14 a 17 milímetros, que es lo que abarca la longitud del stent. Y para su colocación es indispensable siempre el uso de marcapasos, llevados de frecuencias desde 180 hasta los 200 latidos por minuto, esto aproximadamente en un lapso de 5 a 10 segundos. Que ahorita más adelante les vamos a ver que en las fases, porque es la frecuencia a la que se tiene que llevar y el lapso al cual se tiene que mantener esta frecuencia. El hecho de que sea un stent de una longitud corta pues le confiere ciertas características, como el hecho de que muchos de estos pacientes al finalizar el procedimiento a lo mejor van a requerir marcapasos nada más durante el trans, sin embargo en posterior pues no van a necesitar el uso de un marcapasos de forma permanente, cosa contraria que pasa con las válvulas autoexpandibles. Estas son de una aleación de níquel con titanio, conocido como nitinol, que es lo que le va a conferir la propiedad de ser flexible a temperatura ambiente. Sin embargo, una vez que entran a temperatura corporal se vuelven rígidas. Vamos a ver que este es un stent mucho más largo, más del doble, tiene una longitud aproximada de 50 milímetros. Como les comentaba, pues su maleabilidad
y estas muchas veces no requieren del uso de marcapasos para su colocación. Sin embargo, estas para posterior a su colocación sí van a requerir el uso de marcapasos. No sé por qué se imaginan que requieren un uso de marcapasos en posterior. No sé, tú, Gustavo. ¿Se bloquean? ¿Pero qué crees que se bloquea? En este caso, pues la longitud del stent es la que le va a conferir que haga lesión hacia la pared del vein, de septal. Entonces esta compresión e irritación hacia el septum es lo que los predispone a que permanezcan bloqueados y requieran marcapasos en posterior al procedimiento. Entonces esto lo van a ver que es muy común, que a lo mejor no requiera durante el trans, sin embargo después de su colocación usen marcapasos de forma permanente. Bueno, ya vamos a abordar el manejo anestésico. Con respecto a la premedicación, vamos a ver que al no haber una guía establecida para estos procedimientos, está en disputa si requiere o no el uso de un tratamiento antiplaquetario. La literatura que revisé hace mucho énfasis que va a ser acorde al protocolo para cada paciente. Sin embargo, pues en la mayoría sí se lleva un tratamiento anticoagulante previo a la realización de estos procedimientos. Refieren que una dosis de carga de ácido acetil de 300 a 325 miligramos e igual una dosis de clopidogrel de 300 miligramos. Confieren que para el uso de antihipertensivos estos no se deben de suspender, y para los antiarrítmicos, en caso de que el paciente los requiera, se deben de suspender el día del procedimiento. De igual manera, todos estos pacientes, antes de que se realice el procedimiento, pues al ser un procedimiento en la sala de hemodinámica, procedimiento bajo cateterismo, pues se requiere el uso de heparina. Dosis de carga 5000 unidades, llevándolo a un TCA entre 250 y 350 segundos. Propiamente previo al procedimiento, las metas que se deben de cumplir pues son las mismas a una estenosis aórtica, lo que ya hemos comentado en la clase de esta Dafne. Pues asegurar la precarga, mantener frecuencias bajas de normales a bajas, mantener siempre el paciente en ritmo sinusal e evitar la hipotensión. Entonces, ¿qué también va a marcar la pauta de nuestro manejo anestésico? Pues obviamente el tipo de abordaje, ya sea por todas estas características que hayamos visto, el tamaño de la aorta, que tuvieran alguna patología de la misma, patología arterial del ápex, el antecedente también de radiación a nivel del tórax, pues es lo que va a condicionar ya sea un abordaje transfemoral o un abordaje transapical, que son los más comunes. Y ya una vez que se decide el tipo de abordaje, pues obviamente va a ser el tipo de anestesia que vamos a implementar, ya sea anestesia general o anestesia local con sedación. Refieren que de forma inicial, pues hacer un procedimiento nuevo, la mayoría de lo que está descrito es bajo anestesia general, justamente porque para el anestesiólogo pues resulta como un reto el hecho de que son técnicas nuevas que se están implementando. Sin embargo, pues ya recientemente se han hecho estudios en los cuales, aparte de que influye el tipo de procedimiento, también se ha visto que bajo anestesia local y sedación, pues no tiene repercusión en la mortalidad después de que se realice el implante de las TAVIs. Bueno, lo que no puede faltar para este tipo de pacientes, o sea, es lo mínimo indispensable que tienen que requerir para que este procedimiento se lleve a cabo de forma segura, pues es su electrocardiograma, la oximetría, la colocación de una línea arterial. Es muy importante que todos los pacientes también tengan sonda urinaria, por dos cuestiones, sobre todo el uso de, al ser pacientes ya con comórbidos, muchos ya se encuentran con un daño renal previo. Entonces, más aparte le agregamos la exposición al medio de contraste, pues todavía los predispone más a que tuvieran algún tipo de lesión renal. Entonces es muy importante pues una forma indirecta de cuantificar
modificar la función renal, pues es con la medición de la uresis. De igual manera, la medición de la temperatura. Refieren también que sus pacientes es indispensable que tengan un acceso periférico de grueso calibre, lo reportan desde 14 gauges hasta 18. Muy importante también el uso de una sonda de ecocardiograma, ya sea transtorácico o transesofágico, esto para la valoración posterior al implante de la válvula. Y de igual manera, como les comentaba, pues al ser un procedimiento relativamente nuevo, mucho de lo que se le está dando ahorita auge pues es al monitoreo cerebral, ya que al implementarse recientemente ya técnicas menos invasivas, una forma de ver cómo les va con esos pacientes con respecto a las complicaciones neurológicas, pues es el monitoreo cerebral durante el transoperatorio. Entonces, pues para la implantación de este tipo de válvulas lo dividen en 3 fases: una fase de preliberación, una fase de valvuloplastia con un balón y ya la de posicionamiento y liberación de la válvula. Entonces, en la fase de preliberación se tienen que hacer 2 abordajes, uno arterial, esto a nivel ya sea femoral o radial, y de igual manera un acceso venoso. Esto, como les comentaba, sobre todo para la colocación del marcapasos, por la frecuencia a la cual se tiene que llevar a los pacientes durante la fase de valvuloplastía como la fase de liberación. Ya con las válvulas modernas a veces el marcapasos ni lo ocupamos. Sí, es lo que les comentaba. Eso no debe de pasar. Hay por ahí gente que dice que con la guía se estimulan y no necesitan marcapasos, pero no es conveniente. No es conveniente si se llega a bloquear, que puede ser una causa muy frecuente. Ustedes meten el marcapaso, aunque no lo ocupen para liberar la válvula. Los marcapasos nunca deben tratar. Cuando les digan que por ahí con la guía y con la guía se puede estimular el ventrículo, se puede, pero necesita tener mucha habilidad. Y en un momento de urgencia, a veces no lo liberan bien, hay que despelar un poquito la guía para que conduzca bien. Tiene su chiste. Cuando ustedes escuchen que no, que con la guía, que yo soy muy chipocludo y no necesito marcapasos, solo con la guía te estimulo, debes de casi preguntar si realmente lo saben hacer. Si no, un marcapaso nunca debe de tratar. Sí, y sí, como dice el doctor, sobre todo por el tipo de válvulas, las autoexpandibles son las que para su liberación no requieren, sin embargo todas las de expandibles con balón todas requieren, y la mayoría de una complicación de este tipo de procedimiento, pues solamente como dice el doctor, es el bloqueo, y sobre todo se van a presentar en las autoexpandibles, por eso es igual lo comentamos. Entonces ya una vez que se tienen los accesos, se lleva a cabo la valvuloplastia con balón. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se lleva a cabo? Pues la válvula aórtica debe dilatarse, se lleva una guía hasta la válvula aórtica, y ahí se realiza una predilatación. Justamente por ser unas válvulas esclerosadas, pues lo que se tiene que hacer es un desplazamiento para que se coloque la nueva válvula. Aquí, en el caso de las que son expandibles con balón, se requiere obviamente del uso del marcapasos y posteriormente la colocación de llevar a frecuencias cardíacas entre 180 a 200, de 200 a 220 latidos por minuto. Esto es aproximadamente en un lapso, como les había comentado, de 5 a 10 segundos. ¿Por qué se tiene que llevar durante la valvuloplastia a estas frecuencias tan altas? Pues al impedir el flujo normal de la sangre, pues del ventrículo hacia la aorta, la forma en la que vas a compensar pues el gasto cardíaco pues es aumentando la frecuencia cardíaca. Bueno, en este momento no tanto así. Lo que se hace para llevar 180 latidos por minuto es precisamente chocar al paciente y hacer que ese gasto cardíaco disminuya.
para que no haya interancia hacia la válvula. Eso lo leí, pero ya en la fase de posicionamiento. En la de valvuloplastia lo que se busca es compensar, y en la de liberación justamente es disminuir el gasto para que la válvula no se desplace. En la valvuloplastia, ¿qué haces? Inflar un globo, ¿sí? Y suspender el gasto cardíaco total. O sea, a esos 3 segunditos o 5 segunditos que tú estás diciendo, lo que se hace, estás tapando el orificio del área valvular aórtica estenosa. Entonces, ahí se mete un catéter. Un catéter, siempre el hemodinamista tiene un catéter en la valva no coronariana de referencia. Siempre en la no coronariana va a estar el catéter. Después se mete el otro por el orificio de la estenosis, el pequeño orificio. Ahí que puede tener cuidado, porque puede incluso hasta ser para un paciente, ¿sí? Si está muy estenosado. Entonces se mete el catéter y entonces ya selecciona el hemodinamista el globo por medio de contraste, y entonces se lleva a 180 latidos por minuto para prácticamente chocar al paciente y quitar el gasto cardíaco para que no haya interancia. Y entonces inflas el globo y ahí en la microscopía se ve la cinturita de globo y se ve cómo va abriendo. Entonces esos segunditos, 3-5 segunditos que tú mencionas, se queda sin gasto el paciente prácticamente. Para usted 5 segunditos no. Sí, pero es mucho, sabemos todo. Los otros tienen más de 10, yo los siento que es un minuto, pero sí son. No son pequeños. Sí, o sea, son unos segundos, ¿sí? 3, 5, 7, pero ahí el paciente incluso puede tener un poquito de ansiedad. Por eso es que lo debes de tener en un plano anestésico si lo estás dando en consideración. Pues yo siempre lo dejo en los 80, 85 en ese momento, si tuvieras un BIS monitoreado, ¿sí? Para que se desconecte un poquito así, un poquito. 185. Sí. ¿Qué no hay BIS? Ya no hay BIS. Bueno, pues no hay BIS, pero digo, en otros lugares, estos pacientes sí pueden ponerle BIS. Si no hay, pues ya no hay, pero que sepan más o menos dónde están. ¿Sí? Entonces ya en la de posicionamiento y liberación, lo que se busca es de igual manera una frecuencia cardíaca alta. Nuevamente se activa el marcapasos, porque con la estimulación rápida se disminuye el gasto cardíaco. Disminuimos el gasto cardíaco y eso permite que la válvula se pueda colocar sin que ésta se desplace por el flujo normal del ventrículo hacia la aorta. Aquí les tengo un video. La mayoría creo que ya casi entramos, pero algunos no. Entonces, para que más o menos vean cómo es. Entonces, obviamente se hace el abordaje para un abordaje femoral. Obviamente su válvula esclerosada. En este caso, pues, el abordaje femoral se avanza el catéter. Con el primero con el que hacen es con el de para la valvuloplastia. Aquí es el primer paso donde se hace el uso del marcapasos, y una vez que hacen la previa predilatación y ustedes deben de tener mucho cuidado, porque en ese momento está tan calcificada que puede embolizar el calcio para el cuidado neurológico mencionamos. Sí, justamente también aquí es donde pues se ha visto es donde se compara las técnicas anestésicas, a pesar de que es un procedimiento pues sí, no tan invasivo, es como la ventaja de dar un procedimiento bajo anestesia local y sedación, porque se puede estar vigilando pues de forma continua alguna embolización justamente por alguna fuga, migración de este calcio durante la valvuloplastia. Ya posteriormente la liberación del dispositivo.
pasa lo mismo, tienen que hacer aumentar la frecuencia cardíaca para disminuir el gasto y que la válvula al momento de ser liberada no se desplace por la presión que anterior del VI hacia la aorta. Y ahorita les había comentado igual, este tipo de procedimientos dentro de las complicaciones, al menos con esta válvula, que son las expandibles con valor, justamente pues no requieren en posterior el uso de marcapasos, cosa contraria que pasan con las autoexpandibles, es justo por la longitud de la válvula. Esta no hace compresión hacia el nivel del septum, cosa contraria que pasa con las autoexpandibles al ser de longitud más larga, como ya han visto, ¿no? 14, 17 milímetros, sin embargo pues las otras son más del doble, 50 milímetros, entonces hace parte del abordaje hacia la aorta ascendente, así como hacia el ventrículo, entonces es lo que lo condiciona, de que las autoexpandibles pues las predisponga a requerir marcapasos posterior al procedimiento. Y a la válvula mitral hay que cuidarlo. ¿Cuál de las válvulas de la mitral hay que cuidarlo? Anterior, exacto. Hay que cuidarlo. Entonces lo que se debe de hacer, sobre todo los que tienen más balones, parece una corbata de la animación que pusiste. Entonces, sobre todo las que tienen más balón, siempre cuando nos toque a nosotros estar la guiada con el cardiograma, hay que medir la longitud de la valva anterior de la mitral. Ese balón no debería de pasar, no debe de pasar más de un tercio de la valva mitral, porque entonces si queda muy hasta abajo, corre el riesgo de que tenga insuficiencia mitral, que a veces no la tenía, ¿no? Y si tiene la insuficiencia mitral, pues también valorable y retirado, porque algunos pacientes hacen una insuficiencia también leve y no pasa nada, o sea, parte de su patología. Pero entonces esa insuficiencia debe estar igual antes y después de la válvula, cuidando que ese valor entonces no invada más el tercio de la válvula anterior de la mitad. Bueno, por eso se ve antes y después. Como bien decías, antes lo hacíamos todos con el cáncer esofágico. Hoy realmente ya es muy escaso que le pongan un esofágico, porque si hay otras horas, si acaso se tiene que hacer. Y si no, ya los médicos también han ganado mucha experiencia y todo lo hacen para producir. Bueno, entonces, como les comentaba, de forma inicial este tipo de procedimientos, los primeros manejos anestésicos que se dieron fue bajo anestesia general, y de lo que se ha demostrado que brinda la anestesia general en este procedimiento, pues lo reportan como una mejor estabilidad hemodinámica. Si es bajo anestesia general inhalatoria, pues igual la cardioprotección que confiere el uso del anestésico inhalado. Se tiene una mejor también atenuación de la respuesta al estrés, facilita el posicionamiento de la válvula, justamente porque la respiración que pudiera repercutir en el posicionamiento, pues se puede manejar acorde a un paciente que lo tiene intubado. También para este tipo de procedimientos, pues en caso de que presente alguna complicación, se puede realizar de forma más rápida, y sobre todo también un punto a favor muy importante de que estos procedimientos se realicen bajo anestesia general, pues es el uso de ecocardiograma transesofágico. Para el caso de que el procedimiento se llevara a cabo con anestesia local y sedación, pues aquí el fuerte de esta técnica anestésica pues es que se tiene una valoración de la función neurológica que pues se pierde por completo con respecto a la anestesia general. También para eso también evita complicaciones hemodinámicas, sobre todo con repercusión hacia el gasto cardíaco.
y también que pudieran tener alguna depresión de la función ventricular. Y de igual manera se ha visto que los pacientes que son que en este tipo de pacientes en los que se lleva a cabo apariencia local y sedación tienen también una reducción en la estancia en unidad de cuidados intensivos y también hacia la estancia intrahospitalaria. Bueno, entonces este es un metaanálisis que realizan ya comparando estas dos técnicas anestésicas para este tipo de procedimientos, anestesia general versus anestesia local y sedación. Este es un metaanálisis del año 2017 en un periodo de tiempo comprendido entre 2006 y 2016, en el cual analizaron 16 ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, pues el objetivo principal que se buscaba es si tenía repercusión en la mortalidad, en el cual encontraron que pues no había diferencia en la mortalidad a 30 días. ¿Y qué ventaja le confiere la anestesia local con sedación? Pues que es un menor tiempo de estancia en unidad de cuidados intensivos y por ende también hacia estancia intrahospitalaria. También se vio que hay una menor tasa de administración de vasopresores durante todo el trance quirúrgico. Sin embargo, pues no lo representaban como clínicamente significativo. Y de igual manera, también lo referían que le confería pues, la propiedad de una menor tasa de transfusión y a menor pues, tasa de transfusión, por ende también las complicaciones que conlleva la transfusión. Que no tiene nada que ver con la técnica de o sea, la tasa de transfusión. Pero bueno, sí, era como es de los uno de los objetivos. resultados del metaanálisis. Bueno, entonces lo que les comentaba, pues no encontraron una mortalidad, una reducción únicamente significativa comparando una técnica anestésica versus la otra, y de igual manera en la mortalidad intrahospitalaria. Al menos en la mortalidad, pues no había diferencias, predilección entre una técnica y la otra. ¿Y el estudio dice a qué le atribuyen esa disminución en las transfusiones? No, nada más era como de los datos que recabaron, pero no hicieron un análisis sobre la transfusión, nada más era como descripción de los hallazgos. Bueno, con respecto a las complicaciones, para este tipo de procedimientos lo más común que van a presentar pues son lesiones vasculares, descritas desde un 16 al 17% aproximadamente. Posterior a eso, las que le siguen en cuanto a frecuencia pues son insuficiencias aórticas y accidentes cerebrovasculares. Y de igual manera pues también bloqueos AVEs completos, porque lo que les comentaba, irritación de la pared del septum y que van a requerir el uso de marcapasos de forma definitiva. La obstrucción de las arterias coronarias, igual, porque aquí no se remueve la válvula aórtica, entonces de acuerdo también a la longitud de los senos de Valsalva, pues al momento de ser desplazados con la válvula pues pueden condicionar que se presente alguna obstrucción. Y la otra más frecuente pues son que presenten en pacientes lesión renal aguda por el uso del medio de contraste. Para estos procedimientos la tasa de éxito de forma inicial cuando se empezaron a hacer hacia el año del 2002-2004 pues se tenían con una tasa de éxito del 82%, pues solamente estaban empezando con sus curvas de aprendizaje. A la actualidad la tasa de éxito de recambios valvulares por TAVI pues es del 95%. ¿Cómo se considera que una válvula fue colocada de forma exitosa? Es los pacientes tienen que quedar con gradientes menores a 15 milímetros, un gradiente medio de la válvula aórtica menor a 15 y con un área valvular mayor o igual a 1.5 centímetros cuadrados. De igual manera se ha visto que en estos pacientes sí tiene impacto en la clase funcional posterior al procedimiento. Los pacientes pues ingresan en clases funcionales 3 o 4 y se ha visto que mejoran inclusive hasta clases funcionales 1 y 2. Bueno,
Ya con las conclusiones, pues tenemos que la TAVI pues, es una técnica emergente en el tratamiento de la estenosis aórtica y las estrategias perioperatorias pues siguen evolucionando. Pues, como vimos es un lapso pues, relativamente corto de tiempo, 20 años aproximadamente, pues ha evolucionado bastante. Con respecto a los retos que plantea, pues son propios del procedimiento, sobre todo por el abordaje, ya sea uno pues no tan invasivo como son los abordajes retrógrados, así como los que resultan ser más invasivos. Y también un reto por el tipo de pacientes, pues como vimos son pacientes que son catalogados como riesgo quirúrgicos altos, y por ser obviamente pues de riesgo quirúrgicos altos pues tienen más comorbilidades, y de igual manera pues por algo también son pacientes que se consideran no candidatos a un recambio valvular quirúrgico. Y entonces pues aquí un punto clave que va a tener impacto en el resultado pues es obviamente una cuidadosa evaluación del paciente, las condiciones en las cuales ingresa, así como de igual las condiciones para ver si son realmente candidatos o no a este tipo de procedimientos.